Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente. Aquí estamos con la entrega 16 de la partida de libro de Eve Internet. En esta ocasión vamos a ver una partida de Tarrach contra Maximilian Kirchner. Kirchner es probablemente es una tiene doble I, o sea, doble cremilla en la U, así que sería el origen, realmente sería un apellido Kirchner. Curioso, ¿no? Bueno, vamos a dar un pequeño preámbulo de... Ya hemos hablado de quién es el Doctor Tarrasch, pero nunca está de más el dar algunos datos. Para comprender mejor esta partida, vamos a conocer entonces un poco sobre estos protagonistas y el entorno en que se jugó. Bueno, hubo un match entre el Doctor Sigbert Tarrasch y Maximilian Kirchner que se enfrentaron a ellos en... Fueron varios enfrentamientos, la verdad, varios matches. Fue, bueno, Nuremberg en 1887, donde gana Tarrasch 7-0. 1889, que es el match que vamos a comentar de esta partida, donde le gana 11-0 Tarrasch. Y finalmente en 1891, donde le gana 4-0. Luego viene 1892, donde le gana 3-0. Bueno, también aquí comentamos una partida que juega contra Eckert, donde en 1889 Tarrasch le gana una serie de 6-0. Así que era bueno el Dr. Tarrasch dándole 0 a sus mejores oponentes compatriotas. Bien, vamos a hablar entonces un poco sobre el amigo Tarrasch, el Dr. Tarrasch, que nos toca en esta época, o sea, en esta ocasión. Fue un destacado médico y ajedrecista alemán que contribuyó inmensamente al desarrollo de la teoría del ajedrez, apodado el Doctor. Tarrasch es reconocido inmensamente como uno de los primeros en defender y popularizar los principios del desarrollo rápido y el control del centro, un fiel alumno de Steinitz, que hoy son esenciales para cualquier ajedrecista. Su influencia en el ajedrez moderno es inmensa, ya que enfatizó conceptos fundamentales que llevaron al juego a un nivel más científico. También creo que lo apodaban el científico. Tarrasch fue también un prolífico escritor y autor de varios libros, entre ellos su famoso Die moderne Schachpartie, la partida moderna del ajedrez, su obra clave para entender los fundamentos del juego de su época. La filosofía de Tarrasch puede resumirse en su creencia de que en el ajedrez las leyes deben seguirse, es decir, que un buen juego se basa en la aplicación meticulosa de principios como el desarrollo, el control del centro y la seguridad del rey. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hoy en día, a los aficionados, a los alumnos, lo que más se le debe hacer hincapié es, primero, en la importancia del centro. Uno, cuando enseña ajedrez, lo primero que debe enseñar es el tablero y todas sus características, las casillas, las agrupaciones de casillas que son filas, columnas, las diagonales, el centro, el cruce de las dos grandes diagonales que forman en la intersección está el centro, y la importancia de cada casilla, el centro ampliado también, la importancia de las casillas centrales donde las piezas desarrollan su máxima actividad, el principio del desarrollo, ¿cierto? Y la seguridad del rey. Y en base a esos conceptos, un aficionado, un principiante, puede jugar cualquier apertura. No es necesario que se aprenda las aperturas de memoria. Aplicando esos conceptos, puede jugar cualquier apertura. Bien, esta partida contra Kirchner entonces muestra estos principios en acción y es un ejemplo de cómo Tarrasch aplicaba sus ideas en el tablero. Por otro lado, Maximiliano Kirchner era una figura menos conocida en el mundo del ajedrez, nacido en el mismo año que Tarrasch, era un jugador alemán aficionado, activo en el ámbito local, aunque su carrera ajedrecística no fue tan destacada ni influyente como la de su famoso oponente. Aunque este match representaba entonces una oportunidad de enfrentarse con una figura de renombre. La falta de información detallada sobre su vida y logros hace que la figura a menudo pase desapercibida, pero es importante recordar que enfrentarse a Tarrasch en un match
reflejaba su fuerza de juego. O sea, no era un simple aficionado. Bien, vamos a pasar rápidamente a la partida en sí. Y interesante no haber encontrado la partida en la chef fase. No está. Así que la saqué directamente del libro. Bien, juega Tarash con Blanca y hace D4. Si bien es cierto, todas las partidas, esta primera parte del libro se refieren a ataques al flanco de rey. La mayoría han sido jugadas con E4. Sin embargo, una que otra aparece con peón D4. Una de las ventajas de abrir el juego con D4 es que el peón que se sitúa en el centro queda protegido. Es decir, está cubierto de cualquier ataque, mientras que las aperturas con D4, que comienzan con el peón de rey, es más vulnerable. Es decir, entonces en las figuras de peón de dama, la dama queda respaldando al peón central y las blancas marcan el ritmo del juego. Tienen la iniciativa y la mantienen durante largo tiempo, contra cualquier defensa o línea de juego que puedan elegir las negras. Desde el mismísimo comienzo, las blancas tienen la posibilidad de ir construyendo su posición con apenas peligros de ser molestadas por algún contraataque, mientras las negras deben luchar por conseguir igualar. Por ahí se recuerdan a Fritz cuando decía: yo juego con negras, primero para igualar y luego para ganar. Si las negras juegan tímidamente, es decir, si no se deciden a pelear por el centro, con C5 en algún momento, sus piezas en el flanco dama, sobre todo el alfil de C8, quedarán penosamente atascadas e incapaces de conseguir una mínima actividad. Ese es el gran problema de las negras al jugar contra D4. Si se desarrollan de forma descuidada, jugando varias veces una misma pieza, movilizando los alfiles antes que los caballos, el castigo puede sobrevenir de inmediato. El propósito del ajedrez es ganar la partida, no entretener a la galería con bonitas imágenes del tablero. De modo que no es de extrañar que muchos jugadores prefieren al blando pero sólido gambito dama a las románticas pero arriesgadas aventuras de los gambitos de las aperturas abiertas. Bueno, respecto a esto, yo prefiero que decirle a mis alumnos que jueguen aperturas abiertas. No importa, el objetivo no es ganar, o sea, siempre va a ser ganar, pero no es tan importante ganar, sino más bien el experimentar el juego abierto, porque eso te va a enseñar. Y cuando ya tengas suficiente experiencia, bueno, ahí juega partidas más seguras como el peón de dama. Bueno, dice el maestro: me atrevo a decir, y esta es una opinión respaldada por 40 años de investigación, que las aperturas de peón de dama han contribuido con tantas obras maestras y tantas partidas brillantes como las aperturas de peón de rey. Claro, por supuesto. Bien, juegan D4 y las negras responden con D5. Yo encuentro que esta es la mejor forma de responder con negras ante la apertura D4, porque inmediatamente comienzas a disputar también casillas centrales. Y de esa forma no te retrasas en tu desarrollo y ocupas el centro. Los principiantes tienen que tratar de ocupar el centro con peones antes de jugar partidas hipermodernas donde disputan el centro con piezas. La mejor forma, dice el maestro, de disputar que disponen las negras de estabilizar la presión sobre el centro. Cada bando tiene ahora un peón firmemente instalado en el medio del tablero, ocupando una casilla y atacando otras dos. Cada bando dispone entonces ahora de posibilidad de jugar dos piezas más. Bueno, y se plantea el gambito de dama. El famoso gambito de dama. El objeto de esta jugada es destruir el peón central de las negras. En primer lugar, las blancas ofrecen un peón para tentar a las negras a abandonar el centro. Eso es lo que estaba en boga en los tiempos de Tarrach, el abandonar el centro. Si no lo consiguen, amenazan eliminar por su cuenta con C por D5. Entonces el abandono del centro consiste en aceptar el gambito. ¿Por qué se abandona el centro? Porque previo al gambito, las negras tienen un peón y las blancas tienen otro peón aquí en el centro. Esto es el centro. Estas cuatro casillas son el centro. Y después de aceptar el gambito, pasa que solamente
solamente las blancas tienen un peón en el centro. Las negras no tienen un peón en el centro. Por eso es que le llaman abandonar el centro. Simplemente es por eso. Si no consiguen, entonces las blancas amenazan eliminarlo por su cuenta. A ver, hagamos una jugada inocua. Supongamos que las negras juegan acá. La amenaza es C por D5, si dama por D5, caballo C3, dama A5 y E4. Esa es la amenaza. Las blancas controlan entonces la mayor parte del centro, claro, porque tienen un dominio impresionante. ¿Se dan cuenta? Porque los alfiles dominan acá y el resto de los peones dominan acá, entonces impresionante el dominio de las negras, de las blancas, perdón. Bien, las negras aceptan el gambito. La idea de las negras es evitar con esta captura las restringidas posiciones que suelen dar lugar normalmente con el gambito dama rehusado, y por ello han entregado su peón central por un peón lateral. Aceptar el gambito es totalmente correcto, pero el juego resultante exige extremo cuidado por parte de las negras. Para empezar, no deben aferrarse al peón extra, típico del aficionado que comienza a cuidar el peón. Bueno, las blancas prosiguen con E3. Por un lado, su alfil queda un poco restringido, pero están desarrollando su alfil de rey e inmediatamente están capturando el peón. Entonces, E3 es una buena jugada, pero más preciso es caballo F3. Mejor es caballo F3 en lugar de E3. ¿Ya? Para impedir el contragolpe central E5. Las blancas abren paso a su alfil de rey para recuperar inmediato al peón. Bueno, las negras jugaron alfil F5. La receta contra alfil de 3. Le disputan inmediatamente la diagonal al blanco. Entonces dice el maestro, de esta forma las negras esperan haber resuelto el problema del desarrollo de su alfil de casillas blancas, uno de los males de esta apertura. Sin embargo, la solución no es tan fácil. La temprana movilización de este alfil ha debilitado el flanco de dama, haciendo vulnerable el peón de B. Cuando este alfil se desarrolla por acá, deja de defender al peón de B. Ese es uno de los principales pecados. Entonces las blancas podrían jugar dama B3 y presionar acá. Eso es típico, Otro inconveniente de la jugada textual es que vulnera uno de los preceptos del correcto desarrollo. A ver si se lo saben. ¿Cuál es? Desarrolle sus caballos antes que sus alfiles. Todo tiene su excepción. Toda regla tiene su excepción, pero es una de las proposiciones de Steinitz que siempre hay que hacer caso. En lugar de la textual, las negras hubieran hecho mejor, por ejemplo, apostando por el contraataque sobre el centro. ¿Cuál sería esa? Es 5. Interesante 5. Y si, por ejemplo, alfil por C4, bueno, está claro que si D por E5, viene dama por D1, rey por D1, alfil E6 y las negras tienen un juego bastante cómodo, partiendo por sostener el peón. Bueno, teníamos que alfil C4, E por D4, E por D4 y, por ejemplo, alfil B4. Un contraataque interesante de las negras. Aferrarse al peón extra puede conducir a las negras a una de las trampas típicas para castigar la avaricia. Veamos, por ejemplo, si hubiesen jugado B5. Esto es típico. ¿Cómo se ataca? Con A4. Y si C6, ¿cómo se ataca? A por B5. Y si C por B5 está todo bien, ¿cierto? Hasta el momento no ha pasado nada malo. ¿Qué jugarán entonces las blancas? Las blancas juegan dama F3, presionando sobre la torre de A7
perdón, A8 y ganan la pieza. Bueno, jugaron entonces alfil F5. Las blancas juegan alfil por C4. La recuperación del peón iguala el material, pero la posición blanca es ligeramente superior. Bueno, las negras siguieron con E6, jugada de peón que contribuye al desarrollo de una pieza. En este caso el alfil de F8, lo que siempre es apropiado. Desarrollar antes uno de los caballos era un poco arriesgado. Por ejemplo, veamos. Si caballo F6, haciendo caso en este caso a la regla, desarrolla los caballos antes que los alfiles, tendríamos un peligroso ataque doble sobre dos peones y se amenaza en este caso ganar dama por B7 o alfil por F7. Si en lugar se juega, por ejemplo, caballo C6, vendría de todas formas dama B3. Y si, por ejemplo, el negro cree que gana algo con caballo A5, viene alfil por B7, rey D7 y dama D5, jaque. Entonces, por ejemplo, si rey C8, dama por F5. Y si rey D8, dama por A5 con resultados devastadores para las negras. Bueno, incluso en una fase tan temprana, las blancas marcan ya el compás de los acontecimientos. Bueno, juega E6 y las blancas tocan el peón. Dama B3. ¿Por qué juegan la dama las blancas en lugar de desarrollar sus caballos? Porque tienen la intención de castigar a las negras por su deficiente desarrollo. El juego de las negras no ha sido un procedimiento normal y la forma de explotarlo no puede ser a base de jugadas rutinarias. Interesante esto que dice el maestro, ¿eh? Muy interesante. La jugada de las blancas desarrollando pieza con amenaza mantiene a las negras a remolque, no les permite consolidar su posición. Bueno, aquí parece que no quiere jugar B6 y hace una jugada un tanto estrambótica que es alfil E4. Parece buena ya que las negras protegen B7 y al mismo tiempo amenazan el peón de G2, ganando la torre. La jugada textual, sin embargo, es anormal y constituye una seria infracción del principio de la apertura que dice: juegue cada pieza solo una vez. En la apertura, sitúela en la casilla donde resulte más fuerte y donde disponga de mayor libertad de movimiento. Bueno, ahora el blanco realiza una jugada que podría condenarse, pero que está justificada debido al juego de las negras, F3. Aquí es donde debería ir el caballo, pero la posición amerita jugar F3 jugada de peón. Está justificada entonces por más de un motivo, no solo para parar una amenaza de la forma más económica, sino que obliga a las negras a perder una jugada al retirar su alfil. Por otro lado, el peón de F3 será un firme punto de apoyo para un ulterior avance del peón de 3. Apoyará E4. Las negras ya juegan alfil C6. Ahora podemos ver los resultados de la dudosa expedición del alfil. Está situado en C6, privando al caballo de B8. O sea, el caballo de B8 debía ir a esa casilla y ahora está el alfil. Lo que es peor y obstruye al peón C. Bueno, es conocido que el peón C es el contragolpe principal de las negras en estas situaciones. Si este peón no puede jugarse C5 para luchar por el control del centro y abrir la columna para sus piezas, existe el peligro de que las negras queden ahogadas. Bien, las blancas juegan caballo E2. El caballo debe salir por F3. Podría objetar entonces el lector. Pero así es. Pero si no puede desarrollarse por F3, permitámonos que salga por cualquier otra casilla. Sáquelo como sea de la primera fila. Naturalmente, este mismo comentario sirve para los otros tres caballos. Las blancas se disponen a enrocar, activando la torre de H1. Bueno, este caballo sí pudo salir por su casilla ideal.
Por fin vemos una jugada normal de desarrollo por parte de las negras que no tienen objeción. En prácticamente todas las aperturas el caballo de rey tiene su mejor casilla de desarrollo, ya sea en F6 o en F3. Bien, y ahora juegan las blancas. Bueno, aquí un fiel alumno de Steinitz juega E4, completando el centro clásico, el famoso centro clásico, que es el que tanto defiende Tarrach en su metodología. Esta jugada responde a un triple propósito. Primero, controlar el centro ocupándolo con peones. Segundo, abrir paso a su alfil de C1. ¿Ya? Tercero, y limitar aún más la actividad del alfil negro de C6. Está totalmente limitado a la hora del alfil. Bien, las negras ahora juegan alfil E7 preparándose para el enroque. La única casilla que disponen para este alfil. Si las negras jugaran alfil D6, perderían pieza con E5, ¿cierto? Entonces, única alfil D7. Y ahora cualquier mortal podría jugar alfil E3, o podría jugar enroque, o caballo C3. Cualquiera de nosotros jugaría así. Ah, no. Justamente, jugó caballo BC3. Adelante. Incorporando otra pieza al juego con ganancia de tiempo. La amenaza es ahora D5. Por ejemplo, si A6, supongamos A6, por decir una jugada inocua, viene D5, E por D5, E por D5, alfil D7 y dama por B7, ganando pieza. Esa es la amenaza. Entonces, las negras juegan dama C8. Las negras entonces deben proteger el peón de B y olvidarse por un momento del enroque. Bien. Y ahora es lo que les decía yo. Uno acá normalmente jugaría alfil E3 o haría enroque. Sin embargo, Tarrach castiga el pobre desarrollo de las negras con una jugada muy instructiva. Juega D5. D5. Hace retroceder al alfil a la séptima fila. E por D5, E por D5, alfil D7. Este cambio de peones es inferior a la inmediata retirada del alfil. Abrir líneas favorece al bando mejor desarrollado, en este caso las blancas. Y retomar de peón obliga al alfil a retroceder, y además las blancas proyectan utilizar la columna E para sus piezas mayores. Bueno, y alfil D7, cualquier otra jugada pierde material. Antes de efectuar su siguiente jugada, las blancas deben decidir si quieren seguir desarrollando sus piezas o tratar de explotar su propia ventaja de desarrollo. De modo que deben proceder de un tranquilo balance antes de comprometerse con un método de acción. Tienen un peón situado en D5, que a primera vista cumple una excelente función. Impide que el caballo de B8 se desarrolle por C6, como también que el alfil juegue a E6, restringe al caballo de F6. El peón cumple todas estas tareas, pero no a cambio de nada, porque ocupar D5 ocupa una casilla codiciada por sus piezas. Y ya sabemos que las piezas tienen más movilidad que los peones, y pueden atacar más rápidamente. Las piezas blancas podrían utilizar la casilla D5 como un trampolín de asalto a cualquier sector del tablero. En realidad, el peón le está haciendo un flaco favor a su bando al obstruir la diagonal del alfil de dama. Ese alfil está totalmente obstruido por el peón. Y ocupa espacio en una columna que debería estar abierta. Es mejor que el punto de 5 esté vacío que un atasco de tráfico. Y esta última frase, como pronto veremos, es la clave del problema blanco.
¿Qué decir de las perspectivas de las negras? A excepción del caballo de F6, sus piezas están confinadas en las dos últimas filas. Su posición está un poco congestionada, pero si consiguen enrocar y reorganizar sus fuerzas será difícil someterlas. Las blancas no deben concederles tiempos para esto. No puede permitirse holgazanear. ¿Qué juegan entonces? D6. Enérgico avance central abre la diagonal que conduce al punto más débil de la posición, el peón de F7. Despeja la columna D para su ulterior explotación por parte de una torre y evacúa el importante punto estratégico de D5 para ser ocupado por una pieza. Por otra parte, el ataque al alfil de E7 no concede a las negras tiempo de respiro. Por ejemplo, un caballo. Bueno, y ahora inmediatamente el peón. Así que las negras capturan. Mejor que C por D6, encerrando el alfil de casillas negras. Y ahora las blancas castigan el pobre desarrollo de las negras, dejando al negro sin enroque. Alfil por F7. Esto hará bailar al rey negro. Una vez que el rey juega, y por lo tanto pierde el privilegio de enrocar, permanecerá en terreno inseguro hasta el fin de sus días, que puede no estar tan lejano. Bueno, las negras jugaron rey D8. Las negras prefieren esto a rey F8, que encerraría su torre. Ahora la torre al menos puede salir. Bien, las blancas ahora realizan una jugada interesante. Juegan alfil G5. Clavan una pieza. Paralizan la pieza más útil de las negras. Entre tanto, y si esto puede resumir la situación actual de la partida, la dama de las negras está encerrada por sus propias piezas. No tiene cómo salir. Bueno, caballo C6. La idea de las negras es desarrollar una pieza para darle a su dama alguna libertad de movimientos, aunque sea una sola casilla. Es difícil sugerir una mejor jugada, ya que en la posición perdedora todas resultan inadecuadas. Las negras podrían intentar una defensa más activa, como por ejemplo haber jugado alfil E8, seguido de torre F8, dama D7 o dama F5. Deben tratar de expulsar las piezas blancas o mejor aún eliminarlas mediante cambios. La fórmula en tales casos es, en una posición restringida, trate de atenuar la presión forzando cambios de piezas. Bueno, las blancas continúan con su ataque, caballo E4. Intensifican la presión sobre el caballo clavado. La amenaza, y siempre hay una amenaza cuando una pieza clavada se encuentra atacada más de una vez. La amenaza es, supongamos, C6, caballo por F6, G por F6 y alfil por F6 ganando la torre. Esa es la amenaza. Entonces juegan las negras alfil E7 protegiendo al caballo una vez más. Y al mismo tiempo desclavándolo. Esta defensa es mejor que por ejemplo haber jugado alfil E5. Que reforzaría la defensa del caballo pero no lo desclava. Así que esto es mejor. Además, en este caso, el nuevo defensor se encontraría en una posición inestable. Podría estar atacado. N5. ¿Ya? N5 está inestable porque podría ser atacado. Por ejemplo, F4, alfil D4 y, por ejemplo, caballo por D4, eliminando una de las piezas defensoras del caballo. Caballo por D4 y dama C3. Y las negras tienen verdaderas dificultades para hallar una jugada aceptable. Entonces alfil E7 y alfil por F6. Se mata el caballo clavado en el fondo. Las blancas hacen bien en eliminar esta roca defensiva. Y bueno, acá las negras toman G por F6. Toman de peón porque quieren conservar ambos alfiles. Ahora el rey rodeado por sus piezas parece difícil de penetrar en las barricadas negras.
Bueno, aquí Tarrach hace gala de su inventiva y su superioridad en la posición y juega en roque largo, poniendo inmediatamente en acción la torre sobre la columna del rey y clavando otra pieza más, el alfil de D7. Este enroque es mucho más enérgico que enrocar corto. El rey blanco está en un tanto expuesto, pero en compensación su torre de A1 queda situada de inmediato en la columna D, ejerciendo una tremenda presión sobre el alfil clavado de D7. Las blancas amenazan entonces ahora alfil E6 o alfil E6 o dama E6, añadiendo presión sobre la clavada. Bueno, las negras juegan caballo E5, no solo para proteger el alfil, sino que amenaza también caballo por F7, eliminando a uno de los verdugos. ¿Qué jugarían ustedes ahora con blancas? Interesante, a ver. ¿Qué juegan ustedes con blancas? ¿La encontraron? Correcto. El Dr. Tarrach juega caballo F4, amenazando con caballo 6 mate. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, bueno, las negras jugaron dama B8? Lamentable situación para la dama negra, pero el rey necesita una casilla de escape. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, caballo por F7? Si caballo por F7 viene dama por F7, y ahora hay mate en pocas, la verdad. En cualquier variante hay mate en pocas. Supongamos, por ejemplo, alfil de 6, dama por F6, rey 8 y cae, por ejemplo, dama por H8. No, es un desastre, un desastre. Entonces juega dama B8. Para hacerle una casilla a la dama, al rey. ¿Qué otra cosa podría hacerse? Alfil F8. Veamos alfil F8. Liberando la casilla 7 para el rey. Entonces vendría dama E6. Dama E6 amenazando dama E8 mate. Y si vuelve el alfil E7, sería, por ejemplo, dama por E5, tremendo sacrificio, F por E5 y caballo E6 mate. Entonces, dama B8 parece razonable. De todas formas, viene caballo E6, o sea, perdón, dama E6 con la entrada de la dama en campo enemigo, el ataque gana en intensidad. Las blancas planean entonces ahora caballo por F6, atacando una vez más al desvalido alfil, amenazando torre por D7 con rápido mate. Por ejemplo, supongamos que se amenaza caballo por F6. ¿Qué podría seguir? Dama C8. Y bueno, todavía no se me ocurre. ¿O qué otra cosa podría ser? Supongamos otra jugada acá para ver la amenaza. Se amenaza torre por D7, rey C8 y torre D1. Caballo D7, dama por D7. Entonces esas son las amenazas. Con dama D6. Por ejemplo, juegan torre F8 con idea de expulsar al alfil. Cuando el peón F6 se quedaría protegido por la torre. La alternativa, por ejemplo, acá, dama C8, falla por dama por E5. Falla por dama por E5. Ganando. Entonces, tenemos torre F8. Y las blancas juegan. Uy, qué buena jugada las blancas. A ver si la encuentran. Detengan el video a ver si encuentran la jugada de las blancas. ¿La encontraron? Caballo por F6. Caballo por F6. Aunque aquí tal vez hay otra jugada. Creo que torre por D7 es posible.
torre por D7. Y supongamos que rey C8, como la otra variante, torre de 1 jaque, ah, caballo de 7 y dama por D7. Correcto. Pero jugaron caballo por F6. ¿Qué juegan las negras aquí? No es sorprendente la cantidad de amenazas que pueden crearse como por arte de magia contra una pieza clavada. Bueno, aquí Kirchner encuentra alfil de 6, interceptando la acción de la torre en la columna abierta, ¿cierto? Hasta ahí nomás llega. Y amenazando ahora a la dama blanca. Queda amenazada. Y por otro lado, queda amenazado el alfil. Pareciera que de pronto las negras se han reacomodado. Otras defensas no ofrecen resultados positivos. En vez de alfil de 6, por ejemplo, torre por F7 falla por torre por D7. Y hay un mate en 2. Supongamos que juega ahí. Sería torre jaque, caballo acá y mate. ¿Qué otra alternativa había? Alfil por F6. Alfil por F6. Dama por F6. Rey C8. Dama por E5. Torre por F7. Y dama H8. Con mate en pocas, ¿cierto? Otra alternativa era dama C8. Si dama C8, simplemente dama por E5. Y si torre por F7, caballo E6, mate, porque este caballo controla la casilla de escape que tenía antes controlada el alfil. Así es que, al parecer, es única. Alfil de 6. Con la textual, entonces, las negras desclavan su alfil de D7, protegen el caballo D5, atacan la dama y amenazan al alfil de F7. ¿Qué más se puede pedir con una sola jugada? Sin embargo, a ver, se me perdió la página. A ver. Claro. Enrique, estamos ahí. Ya. Sin embargo, las blancas sorprenden con una jugada. ¿Qué juegan las blancas? Las blancas realizan caballo por D7, atacando a la dama, atacando a la torre, atacando al caballo, resolviendo casi todos los problemas con una sola jugada. Bueno, las negras simplemente retoman. Y ahora, ¿qué juegan las blancas? ¿Qué jugarían ustedes con blancas acá? Bueno, torre HE1, trayendo otra torre más a la columna. Bueno, y amenazando directo torre dama de 8, ¿cierto? Está amenazando directo dama de 8. El doblaje de piezas pesadas en la columna abierta E, con la amenaza dama de 8, torre por 8, mate, es lo bastante fuerte como para descorazonar a cualquiera. El peón C no puede darle un escape al rey. Por ejemplo, C6. Vendría torre por D6. Y ya sería muchas más pérdidas. Otra alternativa habría sido, por ejemplo, caballo C5, ¿cierto? Pero entonces viene dama de 7, el alfil está clavado. Rey C8. Sería rey C8. Dama por F8. No, dama por F8 no sirve, ¿eh? Tendría que ser alfil E6 nomás. Y bueno, para alargar un poco, caballo por E6.
Dama por E6 jaque. Rey de 8. Y acá es increíble que están todas. Cualquier jugada lleva mate. Por ejemplo, torre de 3. Si C6. Si C6. Torre por D6. Jaque. Y dama por D6. Dama por D6. Rey C8. Caballo D5. Amenazando mate en C7. Bueno, supongamos capturar. Y viene torre C3, mate. Entonces, no hay por dónde que se haya salvado. Y cuando le juegan torre H a E1, Kirchner decide abandonar y terminar con su sufrimiento. Bueno amigos, lo dejamos hasta acá y será hasta una próxima oportunidad. No olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.